Hay quienes dicen hoy que la Constitución del 93 país, que la Constitución del 93 nos dio riquezas, pero cuando alguien les plantea que se le consulte a la gente por si es que se abre un espacio de diálogo hacia una nueva Carta Magna, te dicen, ¿para qué? Si las constituciones, por un cambio constitucional, no vas a generar más riqueza, no vas a dar más servicios a más personas, no vas a ayudar a la redistribución de la riqueza. Entonces, ¿la del 93 sí hace todo eso? Yo le pediría, presidente, a la señorita que deje de aludir a la Constitución. Constitución que le dio pase a la clase pujante del Perú, a los emprendedores populares, a lugares como salones en donde ella se puede hacer la queratina y a centros comerciales como el Jockey, a donde ella asiste todos los fines de semana. Así que, por favor, profesor, presidente, sería muy bueno que empecemos a respetar nuestra Constitución. Gracias. Y siempre se van a la vieja confiable, ¿no? Hablar del fujimorismo para captar alguito de antifujimoristas. Entonces, evaluando lo que ha pasado en Venezuela, presidente, tenemos que empezar, y se lo digo a todos mis colegas de lado, tenemos que empezar a unir a la oposición, porque lamentablemente la batalla cultural en nuestro país inició hace muchos meses de manera silenciosa, y la izquierda de ninguna manera puede ir un paso adelante, presidente. Nos estamos jugando la protección del país entero. Y si yo me pongo el día de hoy a responderle qué cosa me dice o Adriano o Cabero por Instagram o por Twitter, vamos a seguir perdiendo el tiempo. Aquí hay que tomar decisiones y de ninguna manera, presidente, de ninguna manera la Asamblea Constituyente es negociable. Y hemos sido muy claros. Quizás es impopular decir que nos vamos en el 2023 porque en ese momento no habían los votos. Pero la izquierda se comprometió y dice que ahora que se quiere ir en julio, pues votemos por separado entonces, si es que realmente se quiere ir en julio del 2023. Y finalmente que sea este pleno quien le diga que la Asamblea Constituyente no va a pasar. Yo quiero hacer una exhortación, presidente, desde aquí a todos mis colegas y pensemos bien en qué cancha nos encontramos y en qué parte de la historia nos encontramos. El fujimorismo, 30 años siendo el muro de contención de ideas radicales. De ninguna manera, presidente, vamos a dar un paso atrás. Y aquí estaremos, como siempre, con la frente en alto recibiendo lo que nos corresponde, pero siempre con el mensaje al país, porque aquí estamos por el país y a ellos nos debemos. No nos debemos a los amigos que cuando pueden nos meten una patada, ¿no? O no nos debemos a los amigos que cuando nos necesitan sí nos llaman. Nos debemos a los peruanos que nos están mirando y que saben que la propuesta que ha presentado el día de hoy el señor Quito en minoría no va a pasar. Y lo van a ver también en la contundencia, porque como familia e instituciones siempre hay algunos encontrones. Gracias, presidente, y creo que hay que tener pocas cosas en el cerebro para creer que cualquier intervención del Estado es comunismo, ¿no? ¡Qué barbaridad! Pero bueno, sigamos. Vamos a seguir superado el debate, señor presidente, por su intermedio. Creo que acá hay dos cosas en debate, ¿no? Primero, el tema de la fecha, creo que es algo que hemos estado discutiendo mucho. Segundo, el tema de no la Asamblea Constituyente, sino una posibilidad de referéndum a la Asamblea Constituyente. Sobre la fecha, señor presidente, la verdad es que algunos han planteado que las elecciones sean el 2023, ¿no es cierto? Y creo que eso han levantado algunos titulares, pero con su trampita, para que finalmente nos vayamos el 2024. Luego, hay quienes han dicho que ya, está bien, nos vayamos el 2023, pero con la posibilidad de reelegirnos. Y yo creo que se ha perdido de alguna manera la seriedad en torno a la fecha y es lo que más se complejiza en este debate, porque creen que algunos nos vamos a quedar aquí sentaditos esperando a que cualquier cosa que nos traigan como ese adelanto, votaremos verde. Y no es así, señor presidente, no hay espacio para ese tipo de chantajes y no hay espacio para votar irresponsablemente por cualquier cosa que se nos traiga. Hay una urgencia y creo que la urgencia es irnos lo antes posible. Hay una posibilidad, la más rápida, que la señora Dina Boluarte renuncie y si no, hay la posibilidad de una vacancia y hay la posibilidad de que adelantemos esto, como ya he dicho, lo antes posible. No hay consenso hasta ahora sobre la fecha. A mí me llama la atención, pasando al segundo tema que se está discutiendo, que es la Asamblea Constituyente, porque hay quienes hoy han dicho que no quieren Asamblea Constituyente o que no quieren referéndum para la Asamblea Constituyente, pero que han firmado proyectos de ley que incluyen el referéndum a la Asamblea Constituyente. El vocero de Acción Popular, y le pediría también pueda reflexionar como partido, como instancia, firmó el proyecto del congresista Flores Ancachi que incluye un referéndum a una nueva Constituyente. Y de esa manera hay muchos. El colega Anderson ha dicho que tiene la flexibilidad para discutir la eventual incorporación de una consulta y referéndum hacia una Asamblea Constituyente.
Constituyente? ¿Por qué hemos retrocedido en ese ánimo de dialogar y hoy nos cerramos a que no va a haber Asamblea Constituyente con una voz de imposición que creo el pueblo, la gente no comparte? ¿Y sabe qué creo, señor presidente, y por su intermedio? Lo que sucede aquí y el problema de fondo es sin duda la Constitución del 93. Y hay que decirlo de manera clara. Hay un problema de origen democrático de la Constitución del 93. Finalmente, esta Constitución fue la salida de un dictador para mantener una careta supuestamente democrática después de haber dado un autogolpe el año 92. ¿O alguien me va a desmentir? Y, señor presidente, a pesar de estar en plena dictadura y controlando los medios de comunicación, este fraudulento referéndum de la Constitución del 93 fue derrotado en 14 regiones del país. La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Puno, Cusco y otras regiones en donde se perdió. Esta Constitución del 93 carece de tal legitimidad, señor presidente, que el Congreso del 2001 aprobó la ley 27600 para retirar la firma del expresidente hoy preso en el penal de Barbadillo. Señor presidente, y hay que decirlo de manera muy clara, porque hoy quienes dicen que la Constitución del 93, y le voy a pedir a cuenta de mi bancada 2 minutos. 2 minutos a cuenta de su bancada. Gracias, presidente. Hay quienes dicen hoy que la Constitución del 93 pacificó el país, que la Constitución del 93 nos dio riquezas, pero cuando alguien les plantea que se le consulte a la gente por si es que se abre un espacio de diálogo hacia una nueva Carta Magna, te dicen, ¿para qué? Si las constituciones, por un cambio constitucional, no vas a generar más riqueza, no vas a dar más servicios a más personas, no vas a ayudar a la redistribución de la riqueza. Entonces, ¿la del 93 sí hace todo eso? Señor presidente, no seamos ingenuos y no engañemos manipulando la información a nuestro antojo. Hay muchas cosas que sin duda se han pedido. Hay proyectos de ley de reforma constitucional para quienes decíamos y decimos que en algún momento, si es que esta posibilidad de consulta hacia una nueva constitución a través de una asamblea constituyente no se aprobara, hay proyectos de reforma constitucional planteados y jamás se han priorizado en un pleno y mucho menos en la Comisión de Constitución. Y si quieren tomarnos un examen, porque esta es otra cosa que me parece ridícula, ¿no? O sea, acá el ciudadano de a pie tiene que saber que la Constitución del 93 tiene 206 capítulos, tiene 206 artículos, 26 capítulos, etcétera, etcétera, etcétera. Solo si sabes eso, puedes querer un cambio, si no, eres un ignorante. Por favor, señor presidente, que aquí no solamente hay terruqueo, sino hay ignoranteo a quienes no opinan como uno, cuando en realidad el sentimiento y la necesidad de cambio viene a flor de piel de la realidad con la que muchos de aquí parecen estar desconectados. Y finalmente, sobre estos temas que podríamos seguir debatiendo si es que el debate se tratara solo de una asamblea constituyente que deberá ser consultada y jamás impuesta, podríamos hablar de cómo la Constitución del 93 prácticamente habla del derecho a huelga, que es en la práctica prácticamente no se puede llevar a cabo. Habla de una protección contra el despido arbitrario, pero que se regula en la norma, es decir, no tenemos estabilidad laboral. Habla de contratos ley, habla en realidad y reduce incluso lo que ya teníamos en la Constitución del 79 a nada, señor presidente. Y creo que eso es lo que deberíamos estar discutiendo acá, pero con altura, sin insultos. Yo le pediría, presidente, a la señorita que deje de aludir a la Constitución. Constitución que le dio pase a la clase pujante del Perú, a los emprendedores populares, a lugares como salones en donde ella se puede hacer la queratina y a centros comerciales como el Jockey, a donde ella asiste todos los fines de semana. Así que, por favor, profesor, presidente, sería muy bueno que empecemos a respetar nuestra Constitución. Gracias. Sí, bueno, yo la verdad que me siento muy halagado, por supuesto, que la congresista Bazán esté atenta a mis declaraciones, pero creo que tiene que escuchar con atención. Yo he dicho y repetido en diferentes medios que me parece una irresponsabilidad poner a referéndum, ¿no?, la pregunta de si quiere o no se quiere una asamblea constituyente, en la medida que nadie sabe qué es, en la medida que nadie sabe cómo está constituida, en la medida que nadie sabe cómo serían elegidos y cómo se relacionaría el poder constituyente con el poder constituido. En ese sentido, es una tremenda irresponsabilidad, ¿ok? En segundo lugar, yo sí he dicho que, y lo he hecho en las reuniones con los demás congresistas, sobre todo de la bancada de izquierda, que deberíamos poder entonces discutir qué es una asamblea constituyente, cómo se regula y todo lo demás dentro del Congreso de la República, para poder dar entonces una figura jurídica a la asamblea constituyente y de repente, si hay la votación necesaria, incorporarla en el cuerpo de la Constitución. Pero eso creo que esa parte